Filosofía desatada. ¿Y si todo lo que crees saber sobre el mundo fuera tan frágil como un vaso cayendo al suelo? Piensa en esa imagen. Un vaso resbala de tus manos, y en tu mente ya ves el desenlace inevitable, el sonido del cristal roto. Pero, ¿y si te dijera que no hay nada en el universo que garantice que eso ocurrirá? ¿Y si nuestras certezas más básicas no fueran más que hábitos de una mente que necesita imponer orden en el caos? En este vídeo de Filosofía desatada, nos adentraremos en las ideas radicales de David Hume, el filósofo escocés que desmanteló nuestras creencias más firmes sobre la causalidad, el yo y la moral. Un trabajo que no solo ha cambiado la filosofía, sino que nos obliga a mirar el mundo con ojos nuevos. Durante semanas, hemos profundizado en textos históricos, revisado investigaciones contemporáneas e incluso analizado cómo estas ideas siguen desafiando la ciencia moderna. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente saber algo, o si nuestras certezas son tan sólidas como parecen, quédate conmigo. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí exploramos el lado más inquietante y fascinante del pensamiento humano. David Hume nació en 1711, en pleno siglo de las luces, una era donde la razón y el progreso eran la brújula de una humanidad convencida de que estaba desentrañando los secretos del universo. Era un tiempo de descubrimientos científicos revolucionarios. Newton había establecido las leyes del movimiento y la gravitación, dando la impresión de que todo en el cosmos seguía un orden predecible y comprensible. La humanidad parecía estar construyendo un edificio sólido de conocimiento, piedra por piedra, basándose en principios inmutables. Pero entonces llegó Hume, y con una mente afilada como un bisturí, comenzó a desmontar esas certezas que parecían inamovibles. Para Hume, la confianza ciega en la razón y en las conexiones causales no era más que un espejismo. Lo que los demás veían como verdades absolutas, él las miraba con escepticismo. ¿Cómo podemos estar tan seguros?, se preguntaba, de que una cosa conduce inevitablemente a otra. Por ejemplo, Newton explicaba que una manzana cae de un árbol porque la gravedad la atrae hacia el suelo. Pero Hume insistiría: ¿acaso vemos realmente esa conexión entre la gravedad y la caída? Lo único que observamos es un evento que sigue a otro. La conexión que damos por sentada no está en la naturaleza misma, sino en nuestra mente, que tiene la costumbre de asociar un fenómeno con otro porque siempre los hemos visto juntos. Imagínese un agricultor de la época de Hume que, día tras día, observa cómo el sol se levanta por el este y se pone por el oeste. Es fácil para él concluir que este ciclo continuará indefinidamente. Pero Hume le recordaría que esta certeza no es más que una creencia basada en la costumbre. No hay nada en el universo que garantice que mañana el sol volverá a salir. Este ejemplo puede parecer extremo, pero la idea de Hume es más profunda. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, aunque nuestros hábitos mentales intenten convencernos de lo contrario. Lo más fascinante de Hume es que no limitó su escepticismo al ámbito científico. También dirigió su mirada crítica hacia los conceptos que daban forma a la vida cotidiana, como la moral, la religión e incluso la noción de un yo estable. Era un filósofo que no dejaba ninguna piedra sin voltear, lo que lo convirtió en una figura controvertida en su tiempo. Su obra fue admirada por algunos y rechazada por otros, pero nadie podía ignorar su capacidad para desafiar las bases del pensamiento. Piense en esto. Hume vivió en un momento donde la confianza en la razón era casi sagrada, y tuvo el valor de plantear preguntas incómodas que desafiaban el optimismo de la época. Su legado, lejos de ser un simple ejercicio de escepticismo, nos recuerda que el conocimiento humano, por más sólido que parezca, siempre está construido sobre un terreno movedizo. Pensemos por un momento en algo tan básico como encender una luz. Aprietas el interruptor y, como por arte de magia, la habitación se ilumina. Lo damos por hecho, como si fuera una verdad inmutable del universo. Pero, si seguimos el razonamiento de Hume, algo fundamental nos falta en esta ecuación. Lo único que observamos es que, cada vez que pulsamos el interruptor, la luz se enciende. Sin embargo,
No podemos ver ni tocar la conexión necesaria que une ambos eventos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué asegura que la próxima vez que pulses el interruptor la luz volverá a encenderse? Para Hume, la causalidad no es una propiedad intrínseca de la naturaleza, sino un hábito de la mente. Es decir, después de ver repetidamente un evento seguido de otro, nuestra mente crea una conexión, una suerte de expectativa automática. Sin embargo, esa conexión no existe fuera de nosotros. Si un día apretaras el interruptor y la luz no se encendiera, no estarías violando ninguna ley universal. Simplemente estarías presenciando una ruptura en tus expectativas. Pensemos en el lanzamiento de un dado. Si tiras un dado 10 veces y en todas las ocasiones sale el número 6, es natural que empieces a creer que algo extraño está sucediendo, tal vez que el dado esté trucado. Sin embargo, Hume te recordaría que esa expectativa de equilibrio patrón que tienes en mente es solo eso, una expectativa. El dado no sabe que debería repartir sus números de forma equitativa, ni hay nada que obligue al universo a cumplir con esa idea. Hume llevó este razonamiento aún más lejos. Según él, incluso en fenómenos que parecen regidos por leyes naturales, como el movimiento de los planetas o la caída de los cuerpos, lo único que podemos decir con certeza es que hemos visto un evento seguir a otro muchas veces, pero nunca podemos observar directamente la causa que lo vincula. Cuando Newton hablaba de la fuerza de la gravedad, por ejemplo, Hume reconocía su utilidad para predecir el movimiento, pero no aceptaba que eso fuera una prueba definitiva de que esa fuerza existe como algo tangible en el mundo. La idea de Hume puede resultar incómoda porque ataca directamente nuestra necesidad de certezas. Vivimos en un mundo donde buscamos patrones y conexiones para poder entender y controlar lo que nos rodea. Pero Hume nos obliga a enfrentarnos al hecho de que esa seguridad es una construcción mental, no una verdad absoluta. Este escepticismo no solo desafiaba la filosofía y la ciencia de su tiempo, sino que sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde nuestra fe en los sistemas tecnológicos y científicos es prácticamente incuestionable. Volvamos al ejemplo del interruptor. Si mañana, al pulsarlo, la luz no se enciende, podrías culpar a un fallo eléctrico o a una bombilla fundida, pero nunca dejarías de confiar en que hay una causa. Hume, sin embargo, nos enseña a mirar más allá de esa confianza automática, a reconocer que nuestras certezas son frágiles y que el mundo es mucho más incierto y complejo de lo que estamos dispuestos a aceptar. En esa fragilidad de la causalidad, Hume no veía un problema, sino una oportunidad para entender mejor nuestra limitada, pero fascinante, capacidad de comprender la realidad. Si cerraras los ojos por un momento y te preguntaras, ¿quién soy yo?, probablemente responderías con una serie de ideas claras sobre tu identidad. Tal vez pensarías en tu nombre, en tu historia, en tus experiencias o incluso en tus valores más profundos. Pero Hume, con su mirada incisiva, cuestionaría la esencia misma de esa respuesta. Para él, el yo no es más que una ilusión cuidadosamente construida por nuestra mente, una ficción que tejemos a partir de percepciones y recuerdos en constante flujo. Hume sostenía que cuando intentamos encontrar ese yo permanente, lo único que hallamos son fragmentos de experiencias. El sabor del café que tomaste esta mañana, el recuerdo de una conversación reciente, o el sonido de una melodía que aún resuena en tu cabeza. Según él, no hay una entidad fija que unifique estos fragmentos. En palabras de Hume, cuando entro más íntimamente en lo que llamo yo mismo, siempre tropiezo con una u otra percepción particular. En esencia, lo que llamamos yo no es más que una colección cambiante de sensaciones, emociones y pensamientos. Para ilustrar esta idea, pensemos en un río. Cuando miramos un río, lo identificamos como algo único, algo con nombre propio, como el Támesis o el Guadalquivir. Sin embargo, sabemos que el agua que fluye en un momento determinado nunca es la misma. Está en constante movimiento, cambiando con cada instante. Así es también nuestra identidad, un flujo continuo de percepciones que nunca es exactamente igual, aunque la mente lo perciba como algo unificado. Hume llevó esta idea aún más lejos.
Si el yo es solo una colección de percepciones en constante cambio, ¿qué ocurre con nuestra memoria, esa capacidad que parece sostener nuestra identidad a lo largo del tiempo? Para Hume, la memoria no es más que otro elemento de esa colección, una herramienta que organiza las percepciones pasadas y les da una apariencia de continuidad. Pero esa continuidad es ilusoria. Es como si la memoria fuese un editor que elige y ordena las escenas de una película, dándonos la impresión de que siempre hemos sido los mismos, cuando en realidad, cada momento somos algo nuevo. Esta visión del yo puede resultar desconcertante. Vivimos nuestras vidas asumiendo que somos una entidad fija, que existe un núcleo inmutable dentro de nosotros. Pero Hume nos invita a replantearnos esa certeza. ¿Y si somos más como un río que fluye, o como una melodía que cambia con cada nota? Este enfoque no solo desafía nuestras ideas sobre la identidad personal, sino que también tiene implicaciones prácticas. Nos recuerda que el cambio no solo es inevitable, sino que está en el corazón mismo de lo que somos. Pensemos en un ejemplo más cercano. Tal vez, hace 30 años, tenías opiniones firmes sobre ciertos temas, intereses que hoy te resultan ajenos o prioridades que ya no encajan con tu vida actual. Podrías mirar hacia atrás y preguntarte, ¿era esa persona realmente yo? Según Hume, esa pregunta pierde sentido, porque nunca fuiste exactamente la misma persona que eres ahora. Tu yo de hace 30 años era una colección diferente de percepciones, influenciada por un contexto y unas experiencias distintas. Aceptar esta perspectiva puede ser liberador. Significa que no estamos atados a una identidad rígida o a una narrativa fija sobre quiénes somos. En cambio, podemos vernos como un proceso en constante evolución, abiertos a nuevas experiencias y cambios. Para Hume, el reconocimiento de esta fluidez no es un problema, sino una oportunidad para vivir con mayor autenticidad, aceptando que la única constante en nuestra vida es, paradójicamente, el cambio mismo. Imagina a un hombre caminando por la calle que, de pronto, ve a un niño tropezar y caer. Sin pensarlo dos veces, se acerca para ayudarlo. ¿Qué lo llevó a actuar de esa manera? ¿Fue una orden divina, un cálculo racional, o algo más profundo e instintivo? Para David Hume, la respuesta es clara. Ese acto no surge de la razón ni de principios universales dictados por una autoridad superior. Proviene de nuestras emociones y sentimientos, que son el verdadero motor de nuestra moralidad. En su tiempo, muchos filósofos sostenían que la moral estaba anclada en la razón o en leyes divinas. Pero Hume, siempre dispuesto a cuestionar lo que parecía obvio, argumentó que las decisiones morales no son producto de un razonamiento frío y lógico, ni tampoco de mandatos externos. Para él, la moral tiene raíces mucho más humanas y terrenales, nuestros sentimientos de empatía, compasión y simpatía hacia los demás. Pensemos en una situación cotidiana. Supongamos que estás sentado en un parque y ves a alguien compartir su comida con una persona sin hogar. Esa escena, probablemente, te produzca una sensación de aprobación o incluso admiración. Ahora bien, Hume señalaría que esa reacción no se debe a que estés calculando racionalmente si esa acción es correcta según algún principio abstracto. Más bien, es tu naturaleza humana, tus emociones, las que generan esa respuesta. Hume también destacó algo que hoy podría parecernos evidente. Nuestras respuestas morales varían enormemente según el contexto. Ayudar a alguien que está herido en la calle puede parecer un acto noble, pero nuestra reacción puede cambiar si descubrimos que esa misma persona acaba de cometer un delito. Este ejemplo muestra que no seguimos un conjunto fijo de reglas, sino que nuestra moralidad está profundamente influenciada por las circunstancias y por cómo nos sentimos en relación con los demás. Lo más provocador de esta idea es que nos obliga a reconsiderar el papel de la religión en la moralidad. En una época en la que Dios era visto como la fuente suprema de lo bueno y lo malo, Hume tuvo la audacia de afirmar que no necesitamos fundamentos divinos para distinguir entre el bien y el mal. Según él, la religión puede influir en nuestra moralidad, pero no es su origen. Incluso una persona que no cree en Dios puede ser profundamente moral.
porque los sentimientos que guían nuestras decisiones no dependen de dogmas o mandamientos, sino de nuestra capacidad de conectar emocionalmente con los demás. Un ejemplo histórico refuerza esta visión. Durante desastres naturales, como terremotos o inundaciones, a menudo vemos cómo personas de diferentes culturas y creencias se unen para ayudar a los afectados. Estos actos de solidaridad no están motivados por un libro sagrado o por un análisis racional de beneficios y costos. Son impulsados por un sentido inmediato de compasión y humanidad. Hume fue más allá al señalar que la razón, lejos de ser el motor de la moralidad, es más bien su sirvienta. La razón nos ayuda a identificar los medios para alcanzar nuestros fines, pero no puede dictarnos cuáles deberían ser esos fines. Por ejemplo, si sientes que ayudar a alguien en necesidad es lo correcto, la razón puede guiarte para encontrar la mejor manera de hacerlo, pero no es ella quien genera ese sentimiento inicial de querer ayudar. Esto no significa que Hume despreciara la razón, sino que reconocía sus límites. En su opinión, reducir la moral a un conjunto de reglas racionales o a mandatos divinos era ignorar lo que realmente nos hace humanos, nuestra capacidad de sentir y conectar con los demás. Y es precisamente esta conexión emocional lo que, según Hume, constituye la base de toda moralidad. Al comprender este enfoque, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. Si nuestra moralidad no está escrita en piedra, ¿cómo podemos construir un mundo más justo? Para Hume, la respuesta no está en buscar certezas absolutas, sino en fomentar nuestra capacidad de empatía y en reconocer que, al final, somos seres emocionales en un universo de incertidumbre. Y quizás, en esa aceptación, radique la clave para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Cuando nos levantamos por la mañana, rara vez dudamos de que el sol estará allí, iluminando el cielo. Es una certeza que llevamos tan profundamente arraigada que ni siquiera nos detenemos a cuestionarla. Pero David Hume, fiel a su naturaleza escéptica, nos pediría que hiciéramos justamente eso. Detenernos y preguntarnos por qué creemos con tanta firmeza que el sol saldrá mañana. ¿Es porque hemos razonado detenidamente que debe ser así, o porque simplemente estamos acostumbrados a verlo suceder cada día? Para Hume, la respuesta es clara. Nuestras creencias no se basan en la razón, sino en la costumbre. Según él, nuestra mente, al observar una y otra vez la misma secuencia de eventos, desarrolla el hábito de asociarlos. Hemos visto al sol salir tras la noche miles de veces, y esa repetición ha condicionado nuestra mente para esperar que siempre sea así. Sin embargo, esa certeza no tiene una base lógica. Nada garantiza que mañana la naturaleza no decida comportarse de una manera completamente diferente. Este poder de la costumbre va mucho más allá de fenómenos naturales. Influye en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde lo que esperamos al encender una luz, hasta cómo interpretamos el comportamiento de otras personas. Imaginemos, por ejemplo, que un amigo llega puntual a cada encuentro durante años. Sin necesidad de pensarlo demasiado, asumimos que siempre será puntual. Pero, ¿qué ocurre cuando un día llega tarde? Nos sorprende, no porque sea algo imposible, sino porque rompe con ese hábito que nuestra mente había construido. La costumbre no solo modela nuestras expectativas, sino también nuestras creencias más profundas sobre cómo funciona el mundo. Pensemos en algo tan simple como conducir un coche. Al pisar el freno, esperamos que el vehículo se detenga. Esa expectativa no surge de un análisis constante del sistema de frenos, sino de la repetición incesante de ese acto. Hume argumentaría que toda nuestra vida está tejida con estas asociaciones, que llamamos conocimiento, pero que en realidad son meros hábitos mentales. Lo fascinante de esta idea es que pone de relieve cuán vulnerables somos a lo que hemos experimentado previamente. Nuestras certezas, esas que a menudo sentimos tan firmes como el suelo bajo nuestros pies, pueden no ser más que reflejos condicionados. Y lo que es más inquietante, Hume nos muestra que no hay garantía de que esos hábitos continúen funcionando en el futuro. Lo que asumimos como una ley del universo es, en muchos casos, una construcción mental basada en la repetición. Esta perspectiva puede ser perturbadora.
Nos gusta pensar que nuestras creencias están cimentadas en algo sólido, en la razón, en la lógica. Pero Hume nos recuerda que, en última instancia, la razón juega un papel secundario frente al poder de la costumbre. Esto no significa que debamos desconfiar de todo, sino que debemos ser conscientes de que nuestras certezas no son tan inquebrantables como parecen. Pensemos en cómo esta idea se aplica al progreso científico. Durante siglos, se creía que la Tierra era el centro del universo, no porque hubiera una demostración racional irrefutable, sino porque esa idea concordaba con las observaciones repetidas y con las costumbres mentales de la época. Fue necesario un cambio de paradigma para romper con ese hábito y abrir la puerta a nuevas formas de comprender el cosmos. Hume diría que esta capacidad de superar la costumbre, aunque difícil, es esencial para el avance del conocimiento. Aceptar que la costumbre es la base de muchas de nuestras creencias no tiene por qué llevarnos al escepticismo absoluto. Más bien, puede ayudarnos a vivir con una mayor apertura y humildad. Reconocer que nuestras certezas no son verdades absolutas, sino construcciones basadas en el hábito, nos permite enfrentarnos al mundo con curiosidad, en lugar de dogmatismo. Al final, quizás esa sea una de las mayores lecciones de Hume. Aprender a dudar mejor para comprender más profundamente el misterio de la existencia. David Hume, con su incisivo escepticismo y su capacidad para desarmar las certezas más profundas, no solo marcó un hito en la filosofía de su tiempo, sino que dejó un legado que sigue resonando en la filosofía contemporánea y en el pensamiento científico. Sus ideas, aunque formuladas en el siglo XVIII, se han convertido en el punto de partida para debates que continúan moldeando nuestra comprensión del conocimiento, la moral y la realidad. Uno de los mayores testimonios del impacto de Hume se encuentra en la obra de Immanuel Kant. Kant, tras leer las ideas de Hume, confesó que éstas lo despertaron de su sueño dogmático. Hume había puesto en jaque las bases de la filosofía racionalista, cuestionando la certeza de conceptos como la causalidad. Esto llevó a Kant a desarrollar su filosofía crítica, un intento por responder al escepticismo de Hume. Kant argumentó que la causalidad no era algo que observamos en el mundo exterior, sino una estructura que nuestra mente impone para organizar la experiencia. Sin Hume, el monumental sistema filosófico de Kant quizás nunca habría surgido. Pero la influencia de Hume no se limita a Kant. Su escepticismo ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la epistemología moderna, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. La idea de que nuestras creencias están basadas más en hábitos mentales que en verdades objetivas ha llevado a debates sobre el alcance y los límites de lo que podemos saber. En el siglo XX, filósofos como Ludwig Wittgenstein y Willard Van Orman-Quine continuaron explorando las implicaciones del escepticismo de Hume, cuestionando cómo el lenguaje y las estructuras mentales dan forma a nuestra comprensión del mundo. Hoy, las preguntas de Hume encuentran ecos en campos tan diversos como la inteligencia artificial y la percepción de la realidad. Pensemos en la inteligencia artificial, por ejemplo. Los sistemas de aprendizaje automático, como los que se utilizan para reconocer imágenes o traducir idiomas, no razonan en el sentido humano. En lugar de eso, aprenden patrones a través de la repetición, ajustando sus respuestas basándose en asociaciones previas. Este proceso, sorprendentemente, refleja la idea de Hume de que nuestro conocimiento no se basa en certezas racionales, sino en la repetición de experiencias. La inteligencia artificial, en este sentido, puede considerarse una extensión moderna de las ideas de Hume. Sistemas que actúan según hábitos aprendidos, sin comprensión verdadera de las conexiones causales. Otra cuestión contemporánea que resuena con el escepticismo de Hume es la percepción de la realidad en un mundo digitalizado. La creciente presencia de tecnologías como la realidad virtual plantea preguntas similares a las que Hume exploró sobre la confianza en nuestras percepciones. ¿Cómo sabemos que lo que experimentamos es real? ¿Qué distingue la percepción directa de una ilusión bien construida? En un mundo donde la tecnología puede simular la realidad con creciente precisión, las dudas de Hume sobre la conexión entre nuestras percepciones y el mundo exterior adquieren una relevancia inquietante. El impacto de Hume también se siente en la ciencia.
Su insistencia en que las inferencias causales no son verdades necesarias, sino el resultado de la costumbre, sigue siendo un recordatorio de los límites del método científico. Aunque la ciencia se basa en la observación y la repetición para formular leyes, Hume nos invita a recordar que esas leyes están siempre sujetas a revisión. El surgimiento de teorías como la relatividad o la mecánica cuántica, que desafiaron principios que antes parecían inmutables, son un testimonio del poder de la duda y la necesidad de mantenerse abiertos a lo inesperado. En última instancia, Hume nos enseñó que cuestionar no es un signo de debilidad, sino una herramienta esencial para avanzar en el conocimiento. Su escepticismo, lejos de ser un freno, ha sido un motor para la filosofía y la ciencia, empujándonos a mirar más allá de las apariencias y a aceptar que nuestras certezas, por cómodas que sean, siempre pueden ser desafiadas. Y es precisamente en ese desafío donde reside la verdadera fuerza del pensamiento humano. ¿Qué significa realmente saber algo? Es una pregunta que rara vez nos detenemos a considerar, porque asumimos que el conocimiento es algo sólido, algo que podemos sostener con firmeza. Pero Hume, con su característico escepticismo, nos invita a desafiar esa noción. Según él, lo que llamamos conocimiento no es una certeza absoluta, sino una cuestión de probabilidades. Y esta idea, aunque inquietante, es profundamente reveladora. Tomemos como ejemplo las predicciones meteorológicas. Cuando consultamos el pronóstico del tiempo y vemos que mañana hay un 90% de probabilidad de lluvia, solemos preparar el paraguas sin cuestionar demasiado. Pero, si llueve o no, Hume nos recordaría que nuestra creencia en ese pronóstico no se basa en una certeza absoluta, sino en la confianza que hemos construido a partir de experiencias pasadas. Sabemos que los meteorólogos no siempre aciertan, pero también sabemos, por costumbre, que sus predicciones suelen ser fiables en cierto grado. Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestras certezas, incluso en algo tan cotidiano, están cimentadas más en la probabilidad que en la seguridad. Para Hume, todo lo que creemos saber funciona de esta manera. Cuando decimos que sabemos que el sol saldrá mañana, no estamos expresando una verdad absoluta, sino una probabilidad basada en nuestra experiencia. El sol ha salido cada mañana de nuestras vidas, y nuestra mente, acostumbrada a esa regularidad, genera una expectativa de que lo seguirá haciendo. Sin embargo, Hume insiste en que esa expectativa no equivale a una garantía. En su visión, la certeza absoluta es inalcanzable. Lo mejor que podemos lograr es una alta probabilidad de que algo sea cierto. Esto no solo se aplica a fenómenos naturales, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Pensemos en una relación de amistad. ¿Cómo sabemos que un amigo será leal o confiable? No hay una fórmula que lo garantice. Nuestra confianza se basa en una serie de experiencias pasadas que han construido una probabilidad razonable de que esa persona actuará de cierta manera. Pero, como en cualquier otro ámbito, siempre existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que nuestras expectativas no se cumplan. Hume nos obliga a replantearnos la naturaleza del conocimiento. Vivimos en un mundo donde buscamos certezas, pero él nos muestra que esas certezas son ilusorias. Lo que realmente tenemos son grados de probabilidad, y aceptar esto no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Significa comprender que nuestra mente trabaja con herramientas imperfectas para navegar un universo que no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Esta perspectiva es especialmente relevante en la ciencia. A menudo pensamos en las leyes científicas como verdades absolutas, pero Hume nos recuerda que incluso las teorías más aceptadas están sujetas a revisión. Cuando los físicos descubrieron la teoría de la relatividad, no invalidaron completamente las leyes de Newton, pero sí demostraron que esas leyes eran aproximaciones válidas solo en ciertos contextos. Este es un ejemplo de cómo el conocimiento científico evoluciona, no porque las certezas cambien, sino porque nuestras probabilidades se ajustan con nuevas evidencias. Hume no plantea estas ideas para sumirnos en la incertidumbre, sino para ayudarnos a vivir con una mayor claridad y humildad. Saber algo, en el sentido humano, no es tener una verdad absoluta, sino tener razones suficientes para creer en algo con un alto grado de confianza. Y quizás,
Al aceptar este enfoque, podamos enfrentarnos al mundo con una mente más abierta, dispuestos a cuestionar nuestras creencias y a aprender de las probabilidades que realmente definen nuestra experiencia. Entonces, ¿qué significa saber algo? Según Hume, significa entender que el conocimiento no es un terreno firme, sino un delicado equilibrio entre experiencia, hábito y probabilidad. Y aunque eso pueda parecer desconcertante, es también lo que nos permite adaptarnos y seguir explorando un mundo que siempre estará lleno de misterios por descubrir. David Hume es, en muchos sentidos, un personaje paradójico para la ciencia. Por un lado, su escepticismo hacia la causalidad parece poner en jaque los fundamentos mismos del método científico. Pero, por otro lado, su énfasis en la observación empírica como base del conocimiento lo convierte en un aliado indispensable para el pensamiento científico. Este doble papel, como crítico y defensor, hace de Hume una figura fascinante en la historia del saber. Para entender esta relación, debemos recordar que la ciencia, al igual que la filosofía, busca encontrar orden en el caos del mundo. El método científico se basa en la observación de fenómenos, la formulación de hipótesis y la repetición de experimentos para establecer leyes que expliquen la realidad. Pero Hume nos recuerda que, aunque veamos un fenómeno repetirse una y otra vez, nunca podemos estar absolutamente seguros de que seguirá ocurriendo de la misma manera en el futuro. Lo que consideramos leyes científicas son, en última instancia, inferencias basadas en la costumbre, no certezas inquebrantables. Este planteamiento podría parecer un ataque directo a la ciencia, pero Hume no lo veía de esa manera. Para él, aceptar que las leyes científicas son generalizaciones basadas en la experiencia no invalida su utilidad, sino que subraya la necesidad de ser humildes y cautelosos en nuestras conclusiones. La ciencia, al igual que nuestra vida cotidiana, opera en un terreno de probabilidades, no de certezas absolutas. Un ejemplo práctico de cómo las ideas de Hume encajan en la ciencia moderna se encuentra en la medicina. Piense en el desarrollo de un nuevo tratamiento. Los investigadores no pueden asumir que un medicamento funcionará basándose únicamente en teorías. En su lugar, deben realizar pruebas repetidas, recopilando datos empíricos de miles de casos antes de poder afirmar que es efectivo. Incluso entonces, esa afirmación está sujeta a revisión si surgen nuevas evidencias. La ciencia médica no garantiza resultados, ofrece probabilidades respaldadas por pruebas. Este enfoque refleja exactamente el tipo de conocimiento que Hume defendía, basado en la experiencia y consciente de sus limitaciones. Hume también subraya algo fundamental para la ciencia, la importancia de la observación. Aunque su escepticismo cuestiona la conexión necesaria entre causa y efecto, también insiste en que el conocimiento debe estar fundamentado en lo que podemos observar directamente. Esto lo convierte en un precursor del empirismo científico, que sostiene que todo conocimiento válido debe provenir de la experiencia sensorial. En este sentido, Hume no es un enemigo de la ciencia, sino un defensor de su método más básico. Sin embargo, Hume también nos alerta sobre los peligros del exceso de confianza en la ciencia. La historia está llena de ejemplos de teorías científicas que, en su momento, se consideraban verdades absolutas, solo para ser reemplazadas más tarde por nuevas ideas. Desde el modelo geocéntrico de Ptolomeo hasta la física clásica de Newton, muchas de las certezas del pasado han sido revisadas a la luz de nuevos descubrimientos. Hume nos invita a abrazar este proceso como una señal de fortaleza, no de debilidad. La capacidad de cuestionar y revisar es lo que hace que la ciencia avance. Incluso en áreas como la tecnología, las ideas de Hume tienen relevancia. Tomemos como ejemplo los algoritmos de predicción utilizados en la inteligencia artificial. Estos sistemas se basan en datos pasados para predecir comportamientos futuros, pero no pueden garantizar que esas predicciones sean siempre correctas. Aquí, al igual que en la ciencia, opera el principio de la probabilidad, no de la certeza. El reconocimiento de esta limitación no invalida la utilidad de estas herramientas, pero nos recuerda que debemos utilizarlas con precaución y siempre estar dispuestos a ajustarlas. En última instancia, Hume no es un enemigo de la ciencia,
sino su crítico más honesto. Su escepticismo nos obliga a recordar que el conocimiento humano, por más avanzado que sea, siempre estará limitado por nuestra capacidad de observar y nuestra tendencia a inferir. Pero lejos de desalentarnos, esta idea debería inspirarnos a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo. Porque, como Hume mismo diría, aunque nunca podamos alcanzar la certeza absoluta, el viaje hacia el conocimiento siempre vale la pena. Vivir con incertidumbre no es algo que venga de manera natural. Como seres humanos, tenemos una profunda necesidad de certezas, de sentir que controlamos lo que sucede a nuestro alrededor. Pero David Hume nos enseñó una lección valiosa. La incertidumbre no solo es inevitable, sino que puede convertirse en una forma de libertad si aprendemos a aceptarla. Esta perspectiva, lejos de ser abstracta, tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria y puede cambiar la forma en que enfrentamos las decisiones y los desafíos. Pensemos en algo tan cotidiano como invertir dinero. Supongamos que decides destinar tus ahorros a un fondo de inversión. Por muy bien que analices los datos, consultes expertos o evalúes los riesgos, nunca tendrás la certeza de que tu inversión dará frutos. Siempre habrá factores fuera de tu control, cambios en los mercados, crisis económicas, decisiones políticas. Sin embargo, sigues adelante, confiando en la probabilidad de que los resultados sean favorables. Este acto, que parece tan racional, es en realidad un salto de fe, una aceptación implícita de que la certeza absoluta no es posible. Hume nos invita a mirar estas situaciones con una mentalidad diferente. En lugar de angustiarnos por la falta de garantías, podemos aprender a abrazar la incertidumbre como una parte natural de la vida. Al hacerlo, liberamos nuestra mente de la ansiedad de buscar certezas imposibles y nos enfocamos en actuar de acuerdo con lo que es más probable o razonable en un momento dado. En el caso de una inversión, esto significa aceptar que el éxito nunca está asegurado, pero que tomar decisiones basadas en la mejor información disponible es lo más cercano que podemos llegar a la seguridad. Esto no solo se aplica a las finanzas, sino a casi todas las decisiones importantes de nuestra vida. Elegir una carrera, un lugar para vivir o incluso a quién amar implica siempre un grado de incertidumbre. Ninguna cantidad de planificación puede eliminar por completo el riesgo de que las cosas no salgan como esperabas. Sin embargo, Hume nos recuerda que esta incertidumbre no debe paralizarnos. Al contrario, es precisamente lo que hace que nuestras elecciones sean significativas. Si todo estuviera garantizado, nuestras decisiones perderían su valor, porque no habría riesgo ni esfuerzo real. Un ejemplo cercano a esta idea es el de elegir un camino en la vida. A menudo, nos encontramos ante varias opciones y tratamos de predecir cuál será la mejor a largo plazo. Pero Hume nos ayudaría a ver que no existe un camino absolutamente correcto. Cada elección que hacemos se basa en una mezcla de experiencia, intuición y, sí, un poco de fe en lo desconocido. La clave está en aceptar que no podemos preverlo todo y avanzar con la confianza de que incluso los errores son una forma de aprendizaje. Aceptar la incertidumbre también puede transformar nuestra relación con el fracaso. Si entendemos que el mundo no opera según certezas absolutas, podemos dejar de culparnos cuando las cosas no salen como esperábamos. En lugar de ver el fracaso como una señal de debilidad o falta de preparación, podemos reconocerlo como una consecuencia natural de vivir en un mundo lleno de variables impredecibles. Esto no solo nos ayuda a ser más amables con nosotros mismos, sino que también nos permite tomar riesgos con mayor tranquilidad, sabiendo que cada decisión es, en última instancia, una apuesta informada, no una garantía. La filosofía de Hume nos invita a vivir con una mezcla de humildad y coraje. Humildad para reconocer que nuestras certezas son, en el mejor de los casos, probabilidades, y coraje para actuar a pesar de ello. Al aceptar la incertidumbre como una parte intrínseca de la vida, dejamos de buscar respuestas definitivas y nos abrimos a la posibilidad de crecer, aprender y adaptarnos. En última instancia, esta es una forma de sabiduría práctica que puede ayudarnos a enfrentar los altibajos de la vida con mayor equilibrio y serenidad. Así,
La próxima vez que te encuentres ante una decisión importante o una situación incierta, recuerda las enseñanzas de Hume. Reconoce la incertidumbre, pero no la temas. En lugar de buscar certezas imposibles, confía en tu capacidad para navegar las probabilidades y acepta que, aunque el futuro es siempre incierto, es precisamente eso lo que hace que la vida sea tan fascinante. Ser radical tiene un precio, y David Hume lo pagó con creces. En una época en la que el pensamiento filosófico estaba profundamente influido por la religión y las certezas de la razón, Hume se atrevió a cuestionar lo que otros consideraban intocable. Su escepticismo no solo puso en duda la causalidad, la moral y la existencia del yo, sino que también sacudió las bases de las creencias religiosas y la autoridad de la razón como pilar de la verdad. Esta valentía intelectual, sin embargo, le costó caro. Uno de los episodios más significativos en la vida de Hume ocurrió en 1745, cuando presentó su candidatura para una cátedra de filosofía moral en la Universidad de Edimburgo. A pesar de su brillantez y de contar con el apoyo de figuras influyentes, su candidatura fue rechazada. ¿El motivo? Sus ideas eran vistas como demasiado peligrosas, incluso heréticas, en un contexto donde la religión dominaba no solo la vida espiritual, sino también la intelectual. Hume había planteado, con un rigor casi quirúrgico, que la moral no provenía de Dios ni de principios racionales universales, sino de nuestras emociones y costumbres humanas. Esta visión, aunque ahora nos parezca fascinante, fue considerada inaceptable por muchos de sus contemporáneos. El rechazo en Edimburgo fue más que una simple derrota profesional. Reflejaba cómo la sociedad de su tiempo veía a Hume, un pensador brillante, pero incómodo, alguien que desafiaba los fundamentos de las instituciones y las creencias compartidas. Para los círculos académicos más conservadores, sus ideas eran una amenaza, no solo para la religión, sino para el orden mismo del conocimiento. Sin embargo, Hume no permitió que este rechazo lo desanimara. En lugar de buscar la aceptación en un sistema que lo excluía, optó por llevar su filosofía directamente al público. Publicó sus ensayos y tratados, y aunque muchos de ellos fueron inicialmente ignorados o malinterpretados, con el tiempo comenzaron a encontrar un público más receptivo. Hume comprendió que ser radical significaba ir más allá de los límites establecidos, y que este tipo de pensamiento rara vez es apreciado en su tiempo. El precio de su radicalidad no solo se reflejó en su carrera, sino también en su reputación. Hume fue objeto de críticas feroces y ataques personales. Se le acusó de ateísmo, un cargo grave en su época, que podía implicar no solo la marginación social, sino incluso el riesgo de sanciones legales. Sin embargo, Hume manejó estas acusaciones con una calma y un humor que desarmaron a muchos de sus críticos. Su célebre escepticismo no solo se aplicaba a la filosofía, sino también a los prejuicios y pasiones humanas que alimentaban estas controversias. El rigor de Hume, no obstante, fue reconocido por aquellos que podían ver más allá de los prejuicios de la época. Aunque no pudo obtener una cátedra en Edimburgo, sus ideas comenzaron a influir en figuras clave del pensamiento europeo. Filósofos como Immanuel Kant, Adam Smith y Jeremy Bentham reconocieron en Hume a un pensador de una profundidad y originalidad extraordinarias. Kant, en particular, señaló que fue Hume quien lo despertó de su sueño dogmático, impulsándolo a desarrollar su filosofía crítica. Esta influencia demuestra que, aunque Hume fue marginado en vida, su legado trascendió las barreras de su tiempo. Hoy, el precio que Hume pagó por ser radical nos ofrece una lección importante. Nos recuerda que las ideas más transformadoras a menudo encuentran resistencia porque desafían lo que consideramos seguro y familiar. Pero también nos enseña que el verdadero valor del pensamiento no reside en su aceptación inmediata, sino en su capacidad para abrir nuevas formas de entender el mundo, incluso si esto significa enfrentarse al rechazo. Hume no solo nos dejó un conjunto de ideas brillantes, sino también un ejemplo de integridad intelectual. Su vida nos muestra que ser fiel a la búsqueda de la verdad, incluso a costa de la comodidad o la aprobación social, es un acto de valentía. En un mundo que a menudo recompensa la conformidad, Hume nos inspira a cuestionar,
a pensar más profundamente y a aceptar que el precio de ser radical es, a menudo, la clave para dejar una huella duradera. El legado de David Hume no solo vive en las páginas de la filosofía, sino también en los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. En un mundo marcado por la incertidumbre y el bombardeo constante de información, su escepticismo nos ofrece herramientas fundamentales para navegar la complejidad de la verdad en la era postmoderna. Hume, con su insistencia en cuestionar nuestras certezas, parece haber anticipado los dilemas que hoy enfrentamos. ¿Qué significa saber algo en un mundo donde las fake news y la desinformación proliferan? ¿Cómo podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso cuando nuestras percepciones están moldeadas por hábitos y emociones? Pensemos en el fenómeno de las fake news. Estas noticias, diseñadas para engañar, apelan no a nuestra razón, sino a nuestras emociones. Un titular impactante o un dato que confirma nuestras creencias previas puede parecer verdadero, no porque hayamos comprobado su validez, sino porque encaja con nuestros prejuicios y costumbres mentales. Hume habría señalado que esta tendencia no es nueva. Según él, nuestra mente siempre ha funcionado de esta manera. Somos propensos a aceptar lo que se alinea con nuestras experiencias pasadas o con lo que deseamos creer, incluso si carece de fundamento lógico. El auge de las fake news pone en evidencia lo que Hume entendió hace siglos. La verdad no siempre triunfa por sí sola, porque nuestras percepciones están profundamente influenciadas por emociones y hábitos. Esto no significa que estemos condenados al error, sino que necesitamos adoptar un enfoque más crítico y escéptico. En palabras de Hume, debemos desconfiar de las apariencias y aprender a analizar con cuidado las fuentes de nuestra información. Un ejemplo práctico de cómo aplicar este escepticismo en nuestra vida diaria es la evaluación de noticias en redes sociales. Antes de compartir un artículo o aceptar una afirmación como verdadera, podemos preguntarnos, ¿quién está detrás de esta información? ¿Qué evidencia la respalda? ¿Estoy creyendo esto porque confirma algo que ya pienso, o porque realmente tiene fundamento? Estas preguntas, simples pero poderosas, son una forma moderna de poner en práctica el legado de Hume. El escepticismo de Hume también resuena en debates contemporáneos sobre la verdad en el ámbito científico. Hoy en día, muchos se preguntan cómo confiar en la ciencia en un contexto donde las teorías evolucionan constantemente. Para Hume, esta evolución no es un defecto, sino una virtud. La ciencia, como él la habría entendido, no busca certezas absolutas, sino aproximaciones progresivas a la verdad basadas en la experiencia y la observación. Esta humildad epistemológica, tan característica del pensamiento humano, es precisamente lo que hace que la ciencia sea digna de confianza en un mundo cambiante. Además, el legado de Hume nos invita a reflexionar sobre el papel de la verdad en las sociedades postmodernas, donde a menudo se celebra la multiplicidad de perspectivas. Aunque Hume reconocía que nuestras creencias están influenciadas por nuestras emociones y hábitos, también insistía en la importancia de buscar puntos en común a través de la observación y el diálogo. En un mundo polarizado, su enfoque nos recuerda que, aunque la verdad absoluta pueda ser inalcanzable, podemos trabajar juntos para construir un entendimiento más matizado y compartido de la realidad. En última instancia, el legado escéptico de Hume no es un llamado al cinismo o al relativismo extremo, sino a la prudencia y la reflexión. Nos enseña que, aunque nuestras certezas son siempre parciales, eso no debe desalentarnos. Al contrario, es precisamente este reconocimiento lo que nos permite ser más críticos, más abiertos y, en última instancia, más humanos. Hoy, más que nunca, necesitamos de la sabiduría de Hume para enfrentarnos a un mundo donde la verdad es a menudo difícil de discernir. Su escepticismo, lejos de alejarnos de la verdad, nos impulsa a buscarla con mayor rigor y honestidad. Porque, como él mismo nos mostró, la clave no está en poseer todas las respuestas, sino en aprender a formular mejores preguntas. Vivimos en un mundo donde anhelamos certezas, un suelo firme sobre el cual construir nuestras vidas. Pero David Hume nos desafió a aceptar una realidad más compleja, donde las certezas absolutas son ilusorias y la verdadera sabiduría surge al abrazar la incertidumbre. No podemos controlar todo,
ni prever cada giro del destino, pero si podemos aprender a cuestionar con mayor profundidad, a desconfiar de nuestras suposiciones y a vivir con una mente abierta a lo inesperado. Hemos recorrido las ideas radicales de Hume, su escepticismo sobre la causalidad, el yo y la moral, y su legado que sigue resonando en el pensamiento moderno. Hume no nos ofreció respuestas definitivas, pero nos dejó algo aún más valioso. Una forma de pensar que nos invita a vivir con humildad, reconociendo los límites de nuestro conocimiento y con coraje, enfrentándonos al mundo como es, no como quisiéramos que fuera. En un universo donde todo puede cambiar, el mayor acto de sabiduría es aprender a navegar las probabilidades, no aferrarse a las certezas. Y quizás, en ese equilibrio entre duda y curiosidad, encontremos una vida más rica, más auténtica. Porque, como nos enseña Hume, la verdadera sabiduría no está en saber más, sino en dudar mejor. Si este viaje por el pensamiento de Hume ha resonado contigo, si te ha hecho replantearte lo que significa saber, creer o vivir, te invito a seguir explorando estas ideas con nosotros en Filosofía Desatada. Suscríbete al canal y acompáñanos mientras desentrañamos las preguntas que han definido la historia del pensamiento. Porque aquí, juntos, aprendemos a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a vivir mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, dudar no es el final del camino, es solo el comienzo.